Para la década de 1990, Gloucester era una ciudad apacible, aparentemente común y sosegada del sureste de Inglaterra, ubicada cerca de las fronteras de Gales y a 32 kilómetros de Bristol. Era un territorio conocido por sus extraordinarios paisajes, sus coloridas colinas y además por ser uno de los guardianes de las corrientes naturales de aguas más largas de Gran Bretaña. Fred West y su esposa Rosemary serían el claro ejemplo que hasta los lugares más prometedores pueden esconder macabros y oscuros secretos. La pareja, que residía en una de las fincas de Cromwell Street, demostró que hasta los más indefensos pueden convertirse en asesinos despiadados. No solo se le atribuyen las torturas, violaciones y asesinatos de una docena de mujeres, sino además son recordados por haber burlado más de una vez a la justicia británica. Fred West nació el 29 de septiembre de 1941 en el seno de una familia de granjeros. Fue el segundo de 6 hijos y su infancia, según declaró, estuvo caracterizada por constantes agresiones sexuales por parte de su padre hacia sus hermanas y en el caso de su madre hacia él. De niño casi nunca fue al colegio y apenas aprendió a garabatear algunas frases simples. Cansado de su vida rural y de su contexto familiar, cuando cumple los 15 años huye hacia Hertford, en donde pasaría un mes sin bañarse y en condiciones desfavorables. Fue allí cuando tomó su decisión de regresar al hogar, donde lo esperaría un padre alcohólico que su única enseñanza era repetir: haz lo que quieras pero que no te atrapen haciéndolo, y una madre abusiva que según Fred lo había iniciado en el sexo con tan solo 12 años y le había hecho vivir las peores experiencias, incluso con animales. No fue hasta que West cumplió los 20 años que su verdadero rostro fue revelado. Kitty, la menor de los West, confesó que su hermano la había obligado durante meses a entablar relaciones sexuales con él. Acusado de violar a su hermana, parecía que todo el peso de la ley iba a cernirse sobre él. Sin embargo, luego de negar incansablemente su culpabilidad, el caso fue suspendido por falta de pruebas. En 1962 se casa con Rena Costello, una joven prostituta de 21 años que se encontraba embarazada de un chofer de ómnibus pakistaní. Ella se enamoró, lo amaba como pocas veces había amado a alguien. En ese tiempo, Fred manejaba un camión de helado. Él mismo adopta a Charmaine, la hija que ella esperaba. El 17 de noviembre de 1962, Fred contrae matrimonio con Rena Costello. Ese día, el destino de Rena quedaría marcado de manera trágica. En julio de 1964 nacería Anne Mary, la primera hija del matrimonio. Vivían en una casa rodante, mudándose constantemente en busca de trabajo. Rena hacía lo que podía para criar a sus hijas lo mejor posible, pero les resultaba muy difícil ante la agresividad de Fred. Él mismo las dejaba encerradas cuando salía, además de que las maltrataba y las golpeaba. West comenzó a abusar sexualmente de Charmaine, su pequeña hijastra, y obligaba a Rena a prostituirse para complementar los escasos ingresos familiares. La situación del matrimonio era completamente insostenible. Para escapar de la violencia doméstica y las sádicas demandas sexuales a las que la exponía, con dolor, la mujer abandonó a sus hijas y escapó hacia Escocia. Él estuvo solo por poco tiempo, puesto que empezó a entablar una relación romántica con la niñera de sus hijas, Anne Moffat, de tan solo 18 años. Ella sería la primera víctima de la cual se tiene registro. Era el año 1967 y la joven se encontraba feliz y embarazada de 8 meses. Pero West no quería tener más hijos. Por eso, rápido y sin culpa, se deshizo de lo que lo molestaba. La asesinó, le amputó los dedos de las manos y los pies y le sacó el feto de su vientre. Las enterró juntas en un descampado de Fingerpost Field. Sus restos no fueron encontrados hasta 1994. Mientras su relación con Costello seguía en sus idas y venidas, en 1969 conoce a la que sería la otra protagonista de esta historia de terror, Rosemary Letts. Si le está gustando el vídeo del día de hoy,
No olviden dejarme un me gusta allá abajo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cuando yo subo un vídeo, aparte de suscribirse, que es completamente gratis. El 29 de noviembre de 1953, en Devon, nace Rosemary Lett. Sus padres padecían de una enfermedad mental y su gestación fue muy difícil. El tratamiento de electroshock que recibió su madre durante la gestación podría haber causado una lesión prenatal que hizo que Ross tuviera bajos rendimientos académicos, aparte de comportamientos agresivos durante la niñez. En su casa, la situación siempre era difícil. Su padre, esquizofrénico y paranoico, siempre tenía actitudes violentas. Para las mujeres, se convirtió en una presencia terrorífica y autoritaria, tanto que su madre abandonó el hogar familiar y se llevó a su hija con ella. Pocos años después, sin embargo, Rosemary decidió volver a vivir con su padre. Era una manera de evitar los límites que le establecía su madre a su rebeldía, puesto que la misma se solía relacionar con hombres mucho mayores que ella. Fue en este tiempo cuando se hizo íntima de un hombre llamado Fred West. Ella tenía 15 años y él 27 años y 2 hijas. Fred encontró en Rosemary el complemento perfecto para su mente retorcida, con una amplia experiencia sexual y un gusto por la pornografía y por las perversidades. Los padres de Rosemary desaprobaron desde un inicio la relación. Tras su denuncia a los servicios sociales, Rosemary es enviada a un hogar de adolescentes y en cuanto cumple los 16 años, se fue a vivir definitivamente con él. La pareja no dudó en contraer nupcias enseguida y como con su primer matrimonio, los hijos no tardaron en llegar. En 1971 nace Heather, la primera hija de esta pareja de asesinos seriales. Unos meses después, Fred cae en prisión por unos robos menores. Ross, por su parte, se queda a cargo de las 3 niñas, golpeando y maltratando salvajemente a las 2 mayores. A Charmaine, que a pesar de su corta edad ya la enfrentaba, Ross la mató en junio de 1971. Cuando llamaron del colegio para averiguar por qué había faltado una semana, la misma explicó que la niña se había mudado con su madre. Nadie nunca intentó saber más. Al poco tiempo, cuando Rena fue a visitar a sus hijas, Fred aprovechó la ocasión para sacársela de encima. Utilizó el mismo modus operandi que con Anne McFall. La estranguló y le cortó los dedos de las manos y de los pies antes de enterrarla en el mismo lugar donde había sepultado a su primera víctima. En 1972, el matrimonio da 2 grandes pasos. Primeramente, nace su segunda hija, May, y luego se mudan al 25 Cromwell Street, una céntrica calle de Gloucester. Le encantaba la residencia y luego de alquilarla un tiempo decidieron comprarla. Siempre en refacción y con un aspecto abandonado, lo que pasaba dentro de esa casa era igual de siniestro como su aspecto exterior. Allí fue donde se concretaron por más de 25 años sus planes sádicos. Ese fue el lugar de martirio y muertes de muchas mujeres, incluso de sus hijas. En el interior, y sin levantar sospechas, los West iniciaron una nueva ola de agresiones sexuales. Esta vez, la víctima fue Carol, la niñera de uno de sus hijos, que con tan solo 17 años fue violada y retenida contra su voluntad. Por suerte, antes de que la mataran, pudo escapar y hacer la denuncia ante la policía. En el juicio, Fred declaró que la misma había dado su consentimiento para tener relaciones sexuales y la adolescente, choqueada por el testimonio, no pudo dar su versión de los hechos. Después de esto, sus deseos de sexo y sangre fueron insaciables. Ni siquiera los hijos pudieron salvarse de las perversiones por parte de sus padres. Anne Mary, la hija mayor, comenzó a ser abusada sexualmente por su padre con tan solo 8 años. Según testimonios, Fred le decía: todas las chicas lo hacen. Tienes suerte de tener un padre
como yo. Los West tuvieron más hijos: Stephen, Louise, Barry, Rosemary y Luciana. Los niños eran tímidos y miedosos y asistían muy esporádicamente al colegio. Habían crecido con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar en familia. Adentro de esa espantosa casa eran obligados a ver fotos y videos pornográficos en la que eran golpeados y forzados a vivir situaciones inimaginables para su corta edad. Con el objetivo de pagar la hipoteca, Rosemary y Fred empezaron a alquilar las habitaciones de la casa. Trabajadores sexuales, hombres de dudosa procedencia, presidiarios, jóvenes abandonadas, empezaron a allanar la casa de los horrores. Allí mismo, Ross tenía una habitación donde ejercía como prostituta. Además de esclavizarla con tareas domésticas agotadoras, Rosemary también abusaba sexualmente de su hijastra Anne Mary. A los 13 años, ella tenía que decir que tenía 16. La prostituyó y la llevó a trabajar al cuarto de arriba con ella. En 1973, Carol Cooper tenía 15 años y Lucy 21, una en junio y otra en diciembre. Ambas fueron secuestradas por los West en una parada de ómnibus, pero también fueron víctimas Juanita Mott, Shirley Robinson, Allison Chambers, Linda Gow, Charlie Howard. Algunas habían rentado habitaciones en la casa y otras habían trabajado como niñeras para sus hijos. Todas eran muy jóvenes y tuvieron el mismo final. Después de brutales ataques sexuales, Fred y Ross las desmembraron y las enterraron en el sótano de la casa. El interés de Fred por sus hijas nunca decayó. Por eso, cuando Anne Mary se logró escapar con su novio y salir de esa tortura, inmediatamente centró toda su atención en Heather y May. Asustado por los atisbos de rebeldía de su hija mayor, Fred tomó la decisión de desmembrar, mutilar y agredir sexualmente a Heather. Stephen, su hermano mayor, tuvo que cavar la fosa. En mayo de 1992, Fred viola reiteradamente a una de sus hijas de tan solo 13 años. Ross no era solamente su cómplice, sino que además en una ocasión llegó a grabar hasta la violación. Angustiada, la chica le cuenta a una amiga por todo lo que estaba pasando. La amiga se lo cuenta a su madre y esta realiza una denuncia anónima. Finalmente, la policía inició una investigación. Los 5 hijos menores fueron entregados a hogares de guarda de manera inmediata y Fred fue detenido por violación. En la casa, los agentes encontraron cientos de videos XXX protagonizados por Rosemary, que podían impresionar hasta el más experimentado. Lo que mostraban las imágenes superaban cualquier comprensión. Sin embargo, el hombre se encontraba ya en casa antes de finalizar el año. La presión de Ross a los niños para que se callaran tuvo su efecto. Debido a las contradicciones que presentaron en sus testimonios, en 1993 el juez decide no seguir adelante con el caso. Todo vuelve a la normalidad y la pareja vuelve a tener la custodia de sus hijos. Mientras tanto, la policía seguía investigando la desaparición de Heather. No había registro de que estuviera viva, además de una broma que hacían los niños donde decían Heather está en el sótano, había llamado la atención de la policía. El 24 de febrero de 1994, grupos efectivos con picos y palas llegan a Cromwell Street. 4 días más tarde apareció el cuerpo de Heather. Ya para ese entonces, Fred había confesado que la había asesinado. En las siguientes jornadas, la policía encontró 9 cadáveres de mujeres. Más de 20 años de sangre y violencia quedaron al descubierto. Él se declaró culpable y dijo que Rosemary no había participado en nada. Ella, por su parte, siempre dijo ser inocente. El 30 de junio de 1994, el tribunal de Gloucester condenó a Fred por haber cometido 11 asesinatos y a Ross por haber cometido 9. El 1 de enero de 1995, Fred West se ahorca en su celda. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, no olviden dejarme un me gusta ahí abajo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cuando yo suba un video.
aparte de suscribirse, señores, que es completamente gratis. Así que sin más preámbulos, sin más chanchullos, sin más pum pum, me despido por el día de hoy. Chao, chao.